En los primeros libros, en el primer libro de Crónicas, no sé si os habéis parado a mirarlo, hay 9 capítulos, concretamente 9 capítulos, donde solo se dan listas de personas. Y yo pensaba, digo, qué curioso, es como si hubiera una lista que Dios tiene donde todos estamos. Si de alguna manera hubiéramos podido llevar toda esa genealogía nuestra, de todas las familias de la tierra, ¿hasta dónde llegarían los libros? Millones de personas a lo largo de la historia. Curioso, podéis mirar, porque la meditación está allí, entre esos nombres, entre esos muchos nombres, está la meditación de hoy. Podríamos decir, esto es aburrido de leer, tantos nombres, agota tantas familias, desde el comienzo, empezando en el capítulo 1 con la familia de Adán, los descendientes de Noé, los descendientes de los hijos de Noé, etcétera, etcétera, los hijos de Israel, los hijos de Judá, de David, de Salomón, y hace una lista interminable, hermanos. ¿Se puede sacar algo aquí para compartir? La palabra de Dios, toda ella es inspirada. No hay partes que son inspiradas y partes que no lo son. Toda es inspirada. Pero seguramente si llegáis a estos primeros capítulos de Crónicas, me diréis, resulta un poquito pesado de leer tanto nombre, ¿verdad? Pero es curioso que entre tanto nombre, entre tantas personas en este mundo, estamos nosotros y están otros, que nos distingue o nos hace diferentes al resto de la humanidad por algún detalle. Aquí vamos a meditar en un hombre, que en medio de esa gran lista de nombres hay algo que lo distingue de los demás. No sé si habéis deparado alguna vez en este nombre. Está ahí en el capítulo 4 de Crónicas, ahí en medio de ese mare magnum de nombres. Ahí podrías estar tú y podríamos estar cada uno de nosotros. Y Juan, hijo de tal, y Álvaro, o Antonio, cada uno de vosotros estáis ahí, en esa cronología de nombres que Dios conoce, porque no existe cronología, no tenemos documentos, ¿verdad?, como los había en aquel tiempo todavía, hablando de las familias, desde Adán hasta las tribus y más allá de Israel. Aquí hay un hombre que destaca. Primera de Crónicas 4, versículos, solamente 2 versículos. No voy a leer todos los nombres, está claro, ¿verdad? Porque si no, os aburriría seguramente. Pero dice allí, versículos 9 y 10, del capítulo 4 de Primera de Crónicas. Y Jabes, habla de Jabes en medio de los descendientes de Judá. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Pero ahí está el versículo 10 del que vamos a destacar algunas cosas. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ahí tenemos 2 versículos de un hombre en medio de un mare magnum de nombres. Y como digo, así podríamos ser cada uno de nosotros. El nombre de Jabes significa dolor. Su madre lo llamó así, recordando de alguna manera, ¿verdad?, que su alumbramiento fue muy doloroso. Las madres que habéis sido madres sabéis lo doloroso que es dar a luz. Pero este niño fue especialmente doloroso. Bueno, en aquel tiempo no había epidural, ni había
anestesia ni nada de esto, ¿verdad? Entonces me imagino que todos los partos serían dolorosos, porque además así lo dice el Señor en Génesis, y la mujer dará a luz con dolores, con muchos dolores, por culpa del pecado, las consecuencias del pecado. Pero este niño le dio a la madre más dolores de lo normal. Pero Jabes, por su fe en el Dios único y verdadero, logró que su nombre llegara a ser sinónimo de ilustre. Y es que nuestra fe, hermanos, nuestra fe transformará, mira lo que digo, subráyalo, nuestra fe transformará nuestras circunstancias personales, cambiará nuestras desgracias, hará de nuestras lagunas hermosos lagos, apaciguará los ríos que en nuestro carácter se desbordan, endulzará nuestras aguas amargas, sanará el potaje venenoso de nuestras vidas. Nuestra fe en el Dios verdadero va a cambiar nuestra vida. Y a este hombre, que es sinónimo de dolor, su fe en Dios cambió sus circunstancias personales. De un comienzo triste, Dios elevó a Jabes a un futuro ilustre, a un futuro brillante. Comenzó mal, pero terminó muy requete bien. En la meditación de la palabra vamos a descubrir en el versículo 10 el porqué o la forma en que Jabes llegó a ser un hombre ilustre. Primero quiero un poco decir qué significa ilustre, mirando el diccionario de la lengua de la Real de la Academia de la Lengua Española. Ilustre es una persona que tiene un origen familiar noble o distinguido. Es una de las definiciones. También otra definición es una persona que es muy conocida por haber hecho algo importante o sobresalir en alguna actividad en su vida. También se le da este tratamiento a ciertas personas de especial importancia y significación, ¿verdad? Así se habla de ilustrísima a los obispos, y a los cardenales y al Papa, ¿verdad? Se le da una distinción de este tipo, y a algunas personalidades. Ilustrísima. A mí no me tenéis que decir ilustrísima, está claro, ¿verdad? A mí con que me digáis, Juan, ¿qué pasa? Está bien, el respeto, pero la educación, que siempre es bueno, pero ya está. De todas formas, curioso, que vamos a ver por qué este hombre llegó a ser una persona ilustre. Y en primer lugar voy a destacar, hay 6 frases en ese versículo 10, 6 frases que hacen a este hombre una persona ilustre, una persona distinguida, una persona diferente. Ahí da toda una, yo mirando, da toda una lista de nombres de los descendientes de Judá, pero aquí destaca este hombre. En medio de sus hermanos, de su familia, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Por qué? Primera frase, porque invocó el nombre de Jehová. Parece una cosa muy simple, pero en aquel tiempo no acostumbraban mucho a orar. Es verdad que en el comienzo, en Génesis 4:26, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Allí en aquella época ya empezaron a invocar, y Enoc fue un hombre que Dios se lo llevó, por esa relación personal que tenía con él, por esa intimidad que él tenía con Dios. Dios se lo llevó, no conoció la muerte. Pocos son los que han tenido esta experiencia. Él, y conocemos a otro, Elías. Moisés sí murió, aunque no se encontró el cuerpo, pero se murió. Por lo menos así lo recoge la Escritura. Así que 2 personas, Enoc, por esa comunión, por esa relación que tenía con Dios, y Elías también. Así que Jabes fue ilustre
porque oraba. ¿Y nosotros oramos, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Lo hacemos a nivel personal, lo hacemos a nivel de iglesia. Debemos seguir practicando la oración. En el Nuevo Testamento se nos exhorta: orad sin cesar, orad y orad y orad. Es la exhortación que se nos hace. Y este hombre oraba. Primera frase, subráyalo ahí. Jabes era muy ilustre porque invocó el nombre de Dios, del Dios de Israel. No invocó a los Baales, no invocó a los dioses muertos que tienen oídos, pero que no oyen, que tienen boca, pero que no hablan. Él invocó al Dios vivo, al Dios de Israel. Segundo aspecto, Jabes llegó a ser ilustre por su aspiración. ¿Qué aspiración tenía este hombre en la vida? Podemos pensar cuáles son nuestras aspiraciones en la vida. Él decía, su aspiración era: oh, si me dieras bendición, Señor, oh, si tú me dieras bendición. Si algo le interesaba a Jabes, era ser bendecido por Dios. Si algo le preocupaba a él, era ser bendecido por Dios. Sus intereses eran espirituales. Sus intereses eran espirituales. Sus pies estaban en la tierra, pero su corazón palpitaba en el cielo. Es como dice el salmista, ¿verdad? El Salmo 37:4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor, y Él te concederá. O Mateo, en palabras de Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que queréis, que deseáis, que añoráis como hombres, como seres humanos, todas esas cosas serán añadidas. Pero hay un texto especial que a mí me toca, me llama y siempre me ha llenado de gozo. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, y el verso del 1 al 3, que dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, como este hombre, ¿verdad? Oh, si me dieras bendición. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y a veces se nos van los ojos en las cosas de la tierra, demasiado. Porque habéis muerto. Habéis muerto a vuestra antigua manera de vivir, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este hombre tenía la mirada en las cosas espirituales. Oh Señor, si me dieras bendición. Aquellos que desean ser ilustres en este mundo, distinguidos, diferentes, si no te gusta esa palabra o te parece demasiado rimbombante, deben ser buscadores. Debemos ser buscadores incansables de las bendiciones de Dios, las bendiciones espirituales en nuestra vida. Jacob buscó, ¿os acordáis de este hombre? Jacob buscó la bendición de Dios y peleó hasta rayar el alba, toda la noche, y consiguió esa bendición de Dios para su vida. Le costó el precio de que le descoyuntó un muslo y estuvo cojo toda la vida. Pero ¿qué más da? Dice el Señor que mejor es entrar en el reino de los cielos sin un ojo, sin una pierna, sin una mano, que perder esa bendición. Y Jacob, pues entraría en el reino de Dios, pero cojo. ¿Y qué más da, verdad? Lo importante era la bendición, y la bendición la tuvo. Ahí tenéis el texto de Génesis 32.
desde el capítulo 32, desde el verso 24 al 29. Ahí se relata ese momento en el que Jacob decía, el Señor le decía, el ángel le decía, suéltame, deja que me vaya, no hasta que no me bendigas. Curioso. Y hasta que no le bendijo no paró. Ahora le tocó el muslo, dice, y quedó cojo este hombre. La bendición de Dios es para sus hijos. Esto que quede claro. Los favores de Dios son para todos los seres humanos. Disfrutamos del mismo oxígeno, ¿verdad? No hay un oxígeno para creyentes y otro para no creyentes. Disfrutamos del mismo virus, los creyentes y los no creyentes. Disfrutamos del mismo mar, disfrutamos de los mismos montes, de las maravillas de Dios, lo disfrutamos unos y otros, de la comida. Pero la bendición de Dios, eso es para los hijos de Dios, para vosotros, hermanos, si la buscáis, si la anheláis, si la anhelamos, como la anheló este hombre. Oh, si me dieses bendición, decía. Qué oración más bonita. Nosotros los creyentes debemos bendecirnos unos a otros. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. La palabra de Dios así nos exhorta. Debemos bendecirnos y bendecir a todos, ¿verdad? Bendecir es deseos buenos para otras personas. De donde viene la bendición es del cielo. Nosotros podemos bendecir. Te deseo, hermano, cuando te bendigo, te estoy deseando lo mejor. Pero quien te lo va a dar de arriba. Yo no te lo voy a dar, porque no puedo. No tengo el poder para hacerlo. Pero la bendición viene de lo alto. Y nosotros debemos comunicarnos, Señor, que el Señor te bendiga. Pero que te bendiga de verdad, que te bendiga con bendición espiritual. Pablo oraba así y pedía bendición por los creyentes. Debemos de pedir bendición incluso por otros, como decíamos. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid siempre. O Primera de Corintios, el apóstol también habla, cuando dice, nos maldicen, hablando de lo que ocurre en su vida, nos dan palos por todos los sitios, nos maldicen y nosotros bendecimos. ¿Es así como lo hacemos? ¿Te maldicen y bendices? Esa es la exhortación de la palabra del Señor. Jabes no buscaba la fama, no era coleccionista de títulos académicos, ¿verdad? Algunos sitios, algunas veces llega a ciertos lugares y tienen las paredes llenas de títulos académicos. ¿No? Qué importante, qué ilustre soy, ¿verdad? Mira, toda la pared llena de títulos. Jabes no buscaba títulos de ninguna índole, tampoco estaba interesado en su reputación. Él oraba a Dios por bendición. Fue ilustre por su aspiración. ¿Cuál es tu aspiración? ¿Cuál es nuestra aspiración, hermanos? Lo dejo ahí. Cada uno puede contestar, ¿verdad? ¿Cuál es, Señor, realmente cuál es mi aspiración? Porque mi aspiración es llegar a ocupar el puesto más importante en mi empresa. Ser el más reputado, el más importante, el más reconocido. ¿De qué sirve el reconocimiento de las gentes que nos rodean si el que tiene que reconocernos no nos conoce? ¿De qué sirve el reconocimiento si el Dios eterno no nos conoce a nosotros? Sigo adelante. Jabes fue ilustre por su aspiración, pero además fue ilustre por su visión, cuando dijo, y ensancharas mi territorio. Qué oración más particular, más singular. Y ensancharas mi territorio, dice Jabes. Este hombre no era un hombre conformista espiritualmente hablando, era un conquistador incansable.
no se conformaba, quería llegar más lejos. Cuenta la historia, ¿verdad? Qué buen referente es la historia para ilustrar ciertas situaciones. Se cuenta la historia que Alejandro el Grande, el Magno, que a la edad de 33 años se echó a llorar porque ya no había para él más mundo que conquistar. Ya había conquistado el mundo conocido hasta esa época. Y se echó a llorar. Ya no hay más que conquistar, con un ejército súper poderoso. Pero allí quedó, allí estaban los límites del fin del mundo. Ya no hay más mundo que conquistar. Lo había conquistado todo el mundo conocido hasta entonces. Jabes no era negativo. Él creía en nuevas posibilidades de ampliación. Miraba las cosas como Dios las mira, como Dios las ve. Y en su fe se ponía de acuerdo con Dios. En su fe se ponía de acuerdo con Dios. Hay un texto de Isaías que me gustaría tener aquí en algún momento, como tenemos otros, ¿verdad? Que dice en Isaías 54, 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Jabes no caminaba hacia atrás como el cangrejo. Su dirección no tenía retroceso, él iba adelante. ¿Cómo vamos nosotros? Hay terreno para conquistar. Debemos ensanchar las cuerdas, extender las estacas. Esto era comprensible en el contexto en el que se dice, que en aquel tiempo vivían en tiendas, ¿verdad? Y en la medida que ensanchaban la tienda, alargaban las cuerdas y echaban más lonas y abarcaban más terreno. Hoy día tenemos lugares cerrados, unos más grandes, otros menos grandes. Pero lo importante es la visión de conquistar para Dios. Los hombres y mujeres de Dios, o sea, la Iglesia, siempre avanzan y miran hacia adelante. Miramos siempre hacia adelante. No terminan un proyecto para Dios y ya están orando por otro nuevo proyecto. No se termina un proyecto que la Iglesia ha cumplido y ya se está orando por otro, para llegar más lejos. Como dice ese precioso himno que a Ruth le gusta, a muchos también. Digo que a Ruth le gusta porque le gustan los himnos, a mí también, porque hay mucha doctrina. Dice, en medio de la prueba, ¿qué dice el himno? La Iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. En medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles, la Iglesia sigue caminando hacia adelante. Los hombres y mujeres de Dios así tienen que ser, así tenemos que ser. Nuestra mira debe de ser: ensancha el sitio de tu cabaña, que España es grande y hay lugar para que Cristo sea predicado y conocido de mar a mar, hermanos. Desde el mar Cantábrico en el norte hasta el mar Mediterráneo, pasando por el Atlántico, tenemos terreno para conquistar, para luchar, para trabajar, para predicar. La visión de Jabes debe de ser nuestra visión. ¿Amén? La visión de Jabes debe de ser nuestra visión sin lugar a duda. Pero además no se queda ahí. Jabes fue ilustre por su comunión. Dice otra frase distinguida, está muy interesante para analizar. ¿Y si tu mano estuviera conmigo? ¿Y si tu mano estuviera conmigo? Dios quiere ser nuestro amigo. Esto es una verdad que impacta, que el Dios Todopoderoso anhela
desea ser nuestro amigo, quiere tener comunión con nosotros. Dice el Salmo 25, el verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, y solo a ellos, hará conocer su pacto. Dice el Salmo 25. La amistad, la relación, la comunión con Dios, hermanos, solo es posible por su gracia. Si tenemos comunión con Dios, solo es por su gracia y por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si eso no ocurre, no hay comunión. Si el velo del templo no es rasgado de arriba a abajo, no hay acceso. Pero fue roto. Y hay acceso directo a la presencia de Dios. Dios nos reconcilió por medio de Cristo. Nos transformó de enemigos en amigos. Eso dice 2 Corintios 5:18 en la primera parte del versículo. Y en Juan 5:15 dice Jesús: ya no os llamaré siervos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. El Dios eterno te llama amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, a vosotros, a mis amigos. Qué bueno, ¿verdad? Qué palabras más, cómo nos llenan de gozo. Pensar que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios creador, quiere ser nuestro amigo, quiere tener comunión, relación. ¿Y si tu mano, y si tu presencia estuviera conmigo? Dice Jabes. ¡Qué aspiración, hermanos! ¿Estarás tan cerca de Dios? ¿Es lo que te digo? Estarás tan cerca de Dios como decidas, como tú decidas. Como en cualquier amistad, en cualquier relación debemos trabajar esa relación para desarrollar una relación con Dios. Y para ello se requieren 3 cosas fundamentales, 3 ingredientes fundamentales. Se requiere voluntad, se requiere tiempo y se requiere energía. ¿Quieres tener relación con Dios? ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres ser diferente al resto del mundo? Hay que esforzarse. Nuestra voluntad, Señor, yo quiero. Yo voy a hacer lo posible por estar ahí. Voy a apartar el tiempo que no tengo, porque todos estamos muy ocupados con nuestro tiempo. Eso oigo decir, ¿verdad? Sobre todo a muchas personas que están realmente muy ocupadas con sus trabajos y tienen muy poco tiempo. Pero siempre hay tiempo para apartar para Dios. Y energía, la energía de ponernos ahí delante. Señor, háblame. Señor, quiero tener relación, comunión contigo. Cuando queremos tener una relación con alguien hay que esforzarse. Nuestra relación va a llegar hasta donde nosotros seamos capaces de llegar. Y terminará donde nosotros la interrumpamos. Estarás tan cerca de Dios como tú mismo decidas. Debemos aprender en esa relación, debemos aprender a comunicarle nuestros sentimientos a nuestro Dios, con sinceridad. Debemos ser sinceros con Dios. Esa es la primera piedra para edificar una amistad profunda con Dios, pero no solo con Dios, con todos, ¿verdad? Si quieres edificar una relación, primero hay que ser sinceros. La sinceridad es fundamental. Decía un cantante cubano, Rabito, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Y es verdad. Es una palabra pequeña, sinceridad. Es polisílaba, ¿verdad? Pero tiene un peso de gloria para la eternidad. Nuestra relación con Dios, nuestras relaciones
tienen que estar fundamentadas en la sinceridad. Cuando hay hipocresía, ya nosotros mismos nos damos cuenta a veces, otras veces no nos percatamos, pero nos percatamos más adelante, cuando ya nos han dado el palo. Y Dios, que conoce el corazón de los hombres, busca sinceridad, hermanos. En la Biblia, ninguno de los mejores amigos de Dios eran perfectos. Si la perfección fuera un requisito para ser amigo de Dios, nadie podría hacerlo, ¿verdad? Jesús dice en la Biblia que era amigo de pecadores. Abraham es un ejemplo, Moisés, David, todos son ejemplos de hombres imperfectos, pero tuvieron una relación con Dios. Enoc, que hemos mencionado, Elías, que también hemos mencionado. Tú y yo tenemos la obligación de ser honestos y sinceros con Dios. El resentimiento que a veces albergamos en el corazón es el mayor obstáculo para tener amistad con Dios. Cuando hay resentimiento en nuestro corazón, es posible que necesitemos confesar una rabieta oculta o algún resentimiento contra Dios. Quizás hayas vivido en algún momento de tu vida situaciones en las que pensaste que Dios no te trató con justicia o que te decepcionó. Puede pasar. He conocido a hermanos, a personas que aunque han creído en el Señor, siempre han tenido ahí ese resentimiento, porque Dios no puso su mano en este momento de mi vida, no me advirtió, no me ayudó, y la verdad es que ahí pago las consecuencias, y hay rabietas en nuestra relación con Dios. Y hasta que maduremos lo suficiente para comprender y para entender que Dios usa todo para bien en nuestra vida, se necesita un proceso. Cuando yo llegué al Evangelio, enseguida no entendí que todo lo que pasaba en mi vida era para bien. Eso vino con el paso del tiempo. Me imagino que en vuestro caso habrá sido algo parecido. Porque cuando uno llega al Evangelio es un bebé, es un niño, y necesita ir creciendo, y necesita llevarse palos en la vida. Tenemos que llevarnos palos en la vida para aprender. Y a veces tenemos que comprender que, bueno, que todo no es para bien, que todo aparentemente no es para bien, que en realidad sí lo es. El mejor antídoto contra el resentimiento es comprender, es creer, porque Dios lo dice en su palabra, porque Dios siempre actúa defendiendo nuestros intereses. Él lo dice en su palabra. Incluso cuando, como decíamos, cuando nos resulta muy doloroso y no lo alcanzamos a comprender. Pero Romanos 8:28, solo digo ese texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas tienen un propósito, para bien. Oye, que esto que estoy pasando no es agradable. Pues sí, pero cuando Dios dice que es para tu bien, es para tu bien. Y a veces pues vamos a sufrir las consecuencias de no entender, porque todo no lo sabemos. Él sí tiene la panorámica perfecta, lo sabe todo. Nosotros no vemos más allá de aquella pared, yo no veo. Yo puedo ver hasta los que están allí al final, pero más allá no puedo ver, pero Dios sí tiene esa capacidad para ver más allá. No hay tiempo que lo limite en absoluto. Así que confesar nuestro resentimiento, si lo hay, confesar nuestra frustración, revelarlo a Dios como decíamos, con sinceridad. Señor, estoy enfadado, tú sabes que me siento mal, porque aquello que viví me hizo sufrir mucho. Y el Señor te va a dar consuelo. Y te va a abrir los ojos, te va a abrir la mente, va a traer a tu mente y a tu corazón situaciones en las que tú vas a decir, Señor, gracias. Gracias porque entiendo por qué. No lo entendía, pero lo entiendo. Y te doy gracias.
y te adoro. Javes lo expresó de esta manera: ¿y si tu mano, oh Señor, y si tu mano, o sea, tu presencia estuviera conmigo? ¡Qué feliz me haría! Y yo te pregunto, ¿te hace feliz a ti la presencia de Dios en tu vida? ¿O es algo tan superficial que ni lo percibes apenas, ni lo degustas? Como dice el salmista que hemos leído antes, me deleito en tu palabra, me deleito en ti, Señor. Javes fue, además, ilustre, ¿verdad? Estamos en la penúltima de las frases, por su integridad. Fue una persona íntegra. Cuando dice, y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Qué deseos? Los deseos. ¿Qué oración? La oración de este hombre. Buenos ministerios, hermanos, mirad lo que os voy a decir. Y lo digo porque muchas cosas las he vivido de cerca. Buenos ministerios, a causa del mal ejemplo y el mal testimonio, se han dañado. Comenzaron bien, eran sinceros en lo que predicaban, en lo que ministraban, pero el mal los hizo desaparecer, el mal. Y quiero remitiros a un texto en la palabra, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 5. El Señor le habla a la iglesia de Éfeso. La acusa de que está perdiendo el amor. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, que estás dejando tu primer amor. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa es la exhortación. Y ahora viene el castigo si no lo haces. Pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Quitaré tu candelero. ¿Cuántos ministerios, cuántas iglesias han desaparecido? Porque no estuvieron, porque no obedecieron, porque se engrandecieron y no tuvieron en cuenta a Dios. El amor al dinero, el amor a sí mismos más que a Dios, el alcohol, el sexo, ha roto iglesias, ha destruido iglesias y un largo etcétera que no voy a ir mencionando, ¿verdad? Se desviaron de sus objetivos originales y les fue quitado el candelero. Jesús oró en Juan 17:15. No ruego, Señor, que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo. Ahí tienen que estar, dando testimonio, sino que los guardes del mal. No los quites del mundo, déjalos ahí. Tienen que testificar, tienen que ensanchar el territorio y llegar a muchos. Pero guárdalos del mal. Pablo enseña que Jesús se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. En Gálatas 1:4 dice el texto. Y también en 2 de Tesalonicenses 3:3 dice el apóstol acerca de la fidelidad del Señor que nos afirmará y nos guardará del mal. Él va a hacer esto. Pero a veces nosotros le damos la espalda. Y hay testimonios y hay iglesias, hermanos. Siempre cuento el testimonio de aquella iglesia que conocí en Costa Rica cuando tuve el privilegio de estar allí. Una iglesia de allá, más de 5.000 personas, que desapareció por completo, por culpa del pecado. Por culpa del pecado, no quiero entrar en detalles para no alarmar a nadie, pero el pecado puede destruir. Por eso dice este hombre, y me librarás del mal, porque el mal nos va a dañar. A la larga o a la corta, el mal va a dañarnos. Y si nos dejamos llevar por el mal, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Realmente quieres ser sanado de la tentación que sigue trayendo derrota a tu vida de continuo? ¿Quieres ser sanado de la tentación? No conozco en profundidad vuestras vidas para
para saber qué tal andamos en estos terrenos. Pero si quieres ser sanado de la tentación, la solución de Dios es clara. No la reprimas, no la escondas, confiésala, no la ocultes, manifiéstala. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando por tentación, por problemas en tu vida? La revelación de tus sentimientos y de tus pecados es el principio de la sanidad. Hazlo con una persona de peso espiritual, una persona de confianza, no con cualquier persona. Si hay un problema en tu vida, confiésalo. Búscate un hermano o una hermana que puedan ayudarte, que puedan ser tus responsables espirituales, a los que tú les cuentas, los que están orando por ti y están detrás tuya preguntándote cómo vas, qué situaciones estás viviendo. He tenido, por suerte o por desgracia, que vivir estas cosas y os puedo decir que es de bendición y es de ayuda cuando estás pasando por una situación de este tipo, porque están haciéndote un seguimiento. Debemos percatarnos, darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, que somos vulnerables, que no somos superhombres, que somos vulnerables, que el diablo es muy astuto y que él sabe, nos conoce y va a atacar en nuestra debilidad. No debemos ser arrogantes ni tampoco autosuficientes, ni confiados en exceso. Esta es la receta para evitar el desastre. Jeremías 17:9 lo dice muy clarito. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No me cabe duda, Él lo conoce. Yo no conozco, vosotros no conocéis mi corazón, ni yo el vuestro, pero el Señor sí nos conoce a todos. Así que no seamos arrogantes. El apóstol Pablo enseñó en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículos 12 y 13. Siempre, como veis, utilizo la palabra siempre que puedo, porque creo que es importante apoyar lo que se dice con la palabra. Así que el que piense estar firme, ¿tú piensas que está firme? Mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Javes lo tuvo claro. Él lo tuvo claro, hermanos. Y fue íntegro cuando dijo: líbrame del mal, que no me dañe, Señor. Líbrame de mí mismo, de mis malos deseos, de mis tentaciones, de mi arrogancia, de mi orgullo, de mi vanidad. Líbrame para que no me dañe, porque esto termina haciendo daño en la vida. Guarda mi corazón del orgullo, de la autosuficiencia, de la envidia y de cualquier otra cosa que me aleje de ti. Esta era la oración de Jabes. Es nuestra oración, es nuestro deseo. Por último, la última de las frases, en el versículo 10, Jabes fue ilustre por su recompensa y le otorgó Dios lo que pidió. Dios le otorgó lo que pidió. Punto. Ahí está todo expresado. En esa frase está todo dicho. En Santiago se nos enseña en el capítulo 4, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto es un ejemplo de orar mal. Este hombre oró bien y Dios le otorgó lo que pidió. Dios nunca falla a sus siervos. Jabes recibió de parte de Dios
la contestación a una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Una oración no egoísta, una oración espiritual, centrada en el bien espiritual de su alma y en el de su casa, ¿verdad? La marca espiritual de las mujeres y de los hombres de Dios es que aprenden a depender de su Dios, depender de Dios, a confiar plenamente en Él y a esperar absolutamente en Él. Jabes fue ilustre por eso mismo. Su aspiración, su visión, su comunión, su integridad y su recompensa hicieron de él un hombre ilustre, aun cuando no tenía títulos, cuando no era una persona distinguida. Pero es que no hay que ser distinguido, ¿verdad? Escogió Dios a lo humilde, a lo que no es, para deshacer lo que es. ¡Qué bendición! ¿Cómo la palabra de Dios viene a ser un todo? Jabes, hermanos, invirtió en Dios y Dios invirtió en él. Invertir, hermanos. Hablo de invertir. Tu éxito espiritual en tu vida va a depender de dónde inviertes. ¿Cuál es tu banco de inversiones? Este último que ha crecido tanto con la unión del CaixaBank. ¿Cuál es tu banco de inversiones? ¿Qué interés te está rentando ese banco de inversiones en el que estás poniendo lo más valioso de tu vida? Quizás el dinero. Pero hay cosas más valiosas que el dinero. No me cabe la menor duda. El banco eternal, allí debes hacer tu inversión. En el banco eternal, en el banco de Dios. Tu éxito espiritual dependerá totalmente de tu relación y de tu compromiso con el banquero. Dios es el dueño del banco eternal. Y tu éxito en las inversiones dependerá de tu buena relación con ese Dios. Invierte en lo eterno. Jesús lo dijo en palabras muy sencillas que todos conocéis en Mateo capítulo 6, Sermón del Monte, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga nuestras vidas, y que esta reflexión de la palabra nos haga entender la importancia de una relación profunda con nuestro Dios. Este hombre, en una lista interminable que si queréis mirar en casa podéis hacerlo, allí está, perdido. Pero no, Dios lo conoce. Dios le otorgó todo lo que él pidió. Qué bendición, ¿verdad? Es como si te tocara la lotería, pero la lotería espiritual. Y ahí sí estoy yo dispuesto a jugar, en esa lotería. En la lotería en la que Dios me dé aquello que de verdad va a enriquecer mi vida. Que el Señor bendiga vuestras vidas, hermanos, y a Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Gracias por lo que tú nos transmites en esta mañana. Queremos darte a ti toda la honra y la gloria. Queremos tomar el ejemplo de este hombre ahí perdido entre la multitud, como un hombre ilustre, un hombre ejemplar. Y queremos, Señor, imitar su fe, y queremos imitar su oración, y queremos imitar su vida. Ayúdanos, Señor, porque no pensamos en lo nuestro propio, sino que pensamos, Señor, en el bien espiritual de nuestras almas, de nuestras familias y de nuestra iglesia y de nuestra nación, Señor. Oramos por nuestro país,
Y oramos, Señor, que tengas misericordia de tantos que te necesitan, Señor. De tantos nombres, alrededor de 40 millones de nombres ahí perdidos. Y entre ellos tienes tú ahí tus remanentes, Señor. Y entre ese remanente estamos nosotros y te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza, porque tú eres bueno y tú lo mereces, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.